Buenas noches. Es un enorme placer poder participar en este ciclo de conferencias internacionales en el marco del 7º aniversario de la Consultoría Educativa Especializada de Perú, a la cual le agradecemos la invitación. Soy el profesor Amado Batista Mainegra, licenciado en Microbiología, máster en Ciencias de la Educación Superior y doctor en Ciencias de la Educación. Me desempeño como subdirector de posgrado y Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, conocido por sus siglas como CEPES, Centro de Investigación perteneciente a la Universidad de La Habana, Cuba. Agradezco a todos por su presencia esta noche para compartir la conferencia El reto de socializar la ciencia, publicación científica, desafíos y nuevos escenarios, en la cual tendremos como objetivos valorar la importancia de la socialización de los resultados científicos, explicar las características generales de la ponencia y el artículo científico desde los rasgos distintivos del lenguaje científico y, por último, analizar los desafíos actuales relativos a la socialización de la ciencia. Colocar los resultados de las investigaciones a disposición de la humanidad, hacerlos visibles, es una premisa de la actividad científica, entendiendo la investigación como una actividad cognoscitiva especial que representa un proceso sistemático, intencionado, planificado y orientado hacia la búsqueda de nuevos conocimientos mediante el empleo del método científico en un área determinada del conocimiento. Es precisamente la publicación científica de un trabajo de investigación el medio más efectivo para difundir el conocimiento obtenido como consecuencia de la actividad científica. De esta manera se da valor al conocimiento cuando se socializa y se difunden los logros entre la comunidad científica, elementos que se suman a la evaluación y el desempeño de la actividad científica en cualquier institución que desarrolle este proceso, especialmente en las instituciones educativas, destacando entre estas las del nivel superior. La socialización de los resultados de la investigación científica constituye el vehículo que garantiza la continuidad del desarrollo de la ciencia, al mismo tiempo que representa un punto de apoyo eficaz en la sistematización de los conocimientos acumulados en un tiempo determinado. De esta forma, el acto de divulgar la ciencia es hacer el conocimiento público a través de canales y medios para que llegue a sus destinatarios. A criterios de Tonda 2005 y Zamarrón 2005, divulgar la ciencia responde a la demanda pública por conocer lo que se realiza en instituciones con actividad científica y obedece a la socialización global del conocimiento. Coincidimos así con el criterio de Moreno 2005 al expresar que la socialización de la ciencia es un componente orgánico de la producción científica y tecnológica. Desde esta perspectiva, en la investigación científica, en todo el proceso que se desarrolla para llevarla a cabo, podemos socializar los resultados de una investigación en dos vertientes. Una que alude a la socialización parcial de resultados y otra encaminada a la presentación final de los resultados obtenidos en esa investigación. En ambos casos, esos resultados que se van a socializar se presentan de manera general como artículos científicos, ponencias en eventos o el propio informe final de resultados de esa investigación. Sin lugar a dudas, la socialización de los resultados de una investigación científica constituye un aspecto esencial a partir del criterio reconocido por la comunidad científica internacional de que investigación que no se socializa no existe. Por tanto, se concluye el proceso de investigación con la socialización de los resultados, lo cual, de manera general, lleva implícito la elaboración de un texto científico. Texto científico que es algo que no es resultado de la época actual, pues las culturas americanas prehispánicas poseían, así como en Grecia, escritos que actualmente develan el pensamiento científico de la época y los avances en esta materia de las culturas azteca, inca y maya, entre otras originarias de este continente. De esta manera, utilizamos el texto científico para socializar los resultados científicos. Para ello, empleamos el lenguaje científico, que podría definirse como la variedad del habla que resulta de adaptar la lengua ordinaria a la comunicación de contenidos científicos. Un buen texto científico requiere el uso adecuado del lenguaje científico expresado a través de la redacción científica.
Por lo tanto, es necesario la aplicación de los tres principios fundamentales de la redacción científica: la precisión, la claridad y la brevedad del lenguaje. En el caso de la precisión, se refiere a la concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje y estilo, lo que se logra cuando se utilizan las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir, por lo que se debe hacer una elección adecuada de las palabras y de los términos que se van a emplear. Cuando nos enfrentamos a un texto científico, ya sea un artículo, una ponencia o un informe de un proyecto de investigación, el lector no puede consultar directamente al autor para aclarar sus dudas, ni mucho menos imaginar lo que éste quiso decir. Es por eso que para redactar con precisión hay que escribir para el lector. En el caso de la claridad, significa que el texto se lee y se entiende rápidamente, lo que se logra cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico y coherente. Un lenguaje excesivamente complejo puede dificultar la comprensión del artículo. Es por ello que antes de empezar a escribir el texto, debemos saber para qué se escribe, qué información queremos transmitir y a quién va dirigido. Para comunicarse con precisión y claridad, es necesario usar palabras comunes y no términos rebuscados, ya que la redacción científica exige un grado de precisión y de claridad que solo se obtiene luego de varias revisiones minuciosas del manuscrito. En el caso del tercer principio general de la redacción científica, que es la brevedad, este significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. La importancia de la brevedad está dada, en primer lugar, porque el texto innecesario desvía la atención del lector y afecta la claridad del mensaje. Y, en segundo lugar, porque los procesos editoriales de los artículos realmente son bastante costosos. Es por ello que la mayoría de las revistas limita el número de palabras que debe incluir un artículo original. Además de estos principios de la redacción científica, hay algunos elementos distintivos que vale la pena destacar en la noche de hoy. Entre ellos tenemos que la base gramatical de un texto científico se apoya en la base gramatical del lenguaje ordinario. Como ya vimos al inicio, el lenguaje científico no es más que una variedad de adaptar la lengua ordinaria. Por tanto, se basa o se sostiene en la misma base gramatical. Hay un predominio de la oración enunciativa. La forma de expresión del discurso de un texto científico es la exposición mezclada con la argumentación. Hay una elevada utilización del léxico técnico, a lo que llamamos densidad terminológica, es decir, cada texto científico se caracteriza por tener una elevada utilización de términos propios del campo disciplinar del que se trata. El texto debe tener un carácter verificable de la exposición, pues la verdad científica, para ser objetiva, exige la prueba explícita. Y por último, un elemento distintivo también de la redacción científica es el empleo de gráficos, tablas, dibujos y datos numéricos en esos textos científicos. Por lo tanto, de esta manera podemos resumir que los textos científicos poseen un lenguaje particular que llamamos lenguaje científico, que requiere del conocimiento y del significado de los términos que emplea, principalmente de los tecnicismos y los neologismos. Los tecnicismos son aquellas palabras de uso específico en una disciplina. Por ejemplo, en el caso de la educación y la pedagogía, pueden considerarse como tecnicismos los términos aprendizaje significativo, zona de desarrollo próximo, competencia o currículum. Y en el caso de los neologismos, que son aquellas palabras que se incorporan al lenguaje por necesidad, podríamos mencionar algunos como pueden ser los términos mediatizado, experienciales, bagaje, praxis, confort o el término dialógicamente. Es cierto que a veces estos términos no son necesarios, pero a menudo son más gráficos o resumen en una sola palabra aquello que, para decirlo de la manera tradicional,
demanda de varias palabras. Estos elementos son vitales en el momento de enfrentarnos a la elaboración de un texto científico, pues los lectores buscan en este información, claridad en la exposición y precisión de los hechos o los datos. Como vimos en un momento inicial, a través del proceso de investigación científica, llega un momento importante de socialización de los resultados de esa investigación que, como hemos visto, por lo general se lleva a cabo a través de la elaboración y socialización de un texto científico. Por tanto, llegado a este momento, cabría preguntarse entonces, ¿qué tipos de textos científicos existen o cuáles son los que más conocidos son por la comunidad científica internacional? Bueno, entre los textos científicos tenemos aquellos que por lo general son derivados de procesos de grado que conducen a un grado científico, como pueden ser la tesina o la tesis, ya sean derivadas de investigaciones de grado o de posgrado en el caso de estudios de maestría y doctorado, pero también constituyen textos científicos, una monografía o un ensayo que sean derivados de un proceso de investigación. También tenemos los artículos científicos y las ponencias que se presentan en los eventos científicos, que son los más conocidos por la comunidad científica internacional, y como textos científicos también podremos hablar de la confección o la elaboración y socialización de libros y folletos. Por supuesto, todos ellos derivados de procesos de investigación científica en los que a través de estos textos científicos se socializan esos resultados. Algunos autores plantean que, como ya hemos venido diciendo, una investigación culmina al ser publicada o socializada, es decir, en base a socializar los resultados de esta investigación. Solo así será conocida y legitimada por la comunidad científica y la comunidad académica. Sus resultados de esta manera, es decir, de esa investigación, son discutidos y su contribución hará parte del conocimiento científico universal. Por lo tanto, en el entorno científico, los investigadores deben elegir un medio para exponer en espacio público los resultados de sus investigaciones. La socialización de la ciencia cuenta con medios certificados que prestigian y validan los conocimientos. Entre ellos, analizaremos en esta noche algunas características de las ponencias y los artículos científicos por la importancia que tienen en la socialización de los resultados de la investigación científica, sobre todo en la investigación educativa. En el caso de la ponencia, se considera que una ponencia es una comunicación escrita que una persona presenta ante algún evento de tipo científico, como puede ser un seminario, un congreso o un simposio. Suelen ser trabajos breves, más bien de tipo monográfico o no, en dependencia del evento científico en cuestión, y se destinan además a la lectura y discusión colectiva. Como generalidad, las ponencias, y respondiendo a los principios de la redacción científica, deben tener una redacción clara y atractiva. Por lo general se apoyan en medios audiovisuales para su presentación y hay una compenetración con los intereses y preocupaciones del auditorio al que va dirigida. Visto así, las ponencias responden en principio a una estructura que impone la norma de presentación del evento como elemento estructural y que podemos presentar en tres cuestiones fundamentales. Una primera es que la ponencia debe responder al formato general que exige el evento, donde se recogen algunos elementos como pueden ser la estructura y extensión de la ponencia a presentar, es decir, el documento que presentamos como ponencia. Un segundo elemento importante que se regula a través de las normas de presentación del evento es el empleo de figuras y tablas. Y un tercer elemento, y no menos importante, es que esa norma de presentación del evento regula la norma para el asentamiento bibliográfico que se va a utilizar en la ponencia que vamos a enviar al evento en cuestión. De manera general, las ponencias presentadas por los investigadores, docentes o especialistas en cualquier evento científico y que como norma
en los últimos años constituyen documentos estructurados que describen una investigación realizada y los resultados obtenidos para su publicación en las memorias de ese evento, algunas de las cuales incluso se indexan en bases de datos de conocido reconocimiento regional e internacional, pues estas ponencias son analizadas por un comité científico que por lo general es quien propone a los participantes la modalidad de presentación de esa ponencia. En función de esa modalidad de presentación o de exposición, cada una de las cuales requiere competencias comunicativas diferentes por parte de los ponentes, pues estas ponencias en dichos eventos podrían presentarse, por ejemplo, en la modalidad de presentación de ponencias, que es la modalidad tradicional que conocemos, en la cual el expositor se auxilia de una presentación realizada en PowerPoint o en otros programas para estos fines, en el que se presentan o se recogen los resultados principales de la investigación. También tenemos la modalidad de taller de debate, en la cual se ponen a consideración de todos los participantes los principales resultados de la investigación que el autor ha inscrito en el evento, y que en el caso de esta modalidad, en algunos eventos, por ejemplo, se realizan plataformas de discusión en función de organizar, estructurar o reunir trabajos con temáticas afines para lograr un debate o una discusión más acorde a los resultados que se están presentando. Otra modalidad de presentación que es muy tradicional en los eventos científicos y que en las últimas décadas ha venido ganando en importancia en los eventos científicos es la modalidad de póster o cartel científico, como se le conoce también en los eventos. Una modalidad en la cual el participante presenta sus resultados de investigación en un cartel donde se busca que haya una representación más gráfica de los resultados principales de esa investigación, y que a criterio de este conferencista es una modalidad que permite o que explota en un grado mayor el intercambio entre los participantes y la socialización de los resultados. Y otra de las modalidades tradicionales también en los eventos científicos en los que se presentan determinadas ponencias seleccionadas por el comité científico es la modalidad de panel, donde alrededor de un tema específico, que puede ser uno de los temas principales convocados por el evento, se seleccionan algunos autores que versan sobre esta temática y presentan así sus resultados de investigación, y un moderador conduce la discusión buscando los puntos comunes y la socialización de estos resultados para facilitar el debate y el intercambio con los participantes. En el caso del artículo científico, bueno, estamos hablando de un texto científico que presenta un trabajo relativamente breve que se destina a la publicación en revistas especializadas, es decir, tiene un fin diferente al de la ponencia. Los artículos pueden ser la síntesis de un informe o una tesis de mucha mayor envergadura, como puede ser una tesis para culminar un proceso de máster en ciencia o de doctorado en ciencia, y también puede constituir el capítulo de un libro. Es decir, muchas veces redactamos un artículo científico, pero en vez de publicarlo en una revista especializada, este puede constituir el capítulo de un libro al cual hemos sido convocados a participar. Es un texto que debe ser cuidadosamente redactado para evitar digresiones innecesarias, para lograr expresar de un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar y para que contenga las citas y referencias necesarias. Vemos cómo se están manifestando en esta idea algunos de los principios y de las características fundamentales de la redacción científica. El artículo científico, según Day 2008, es el informe escrito y publicado que describe resultados originales de la investigación. Su finalidad esencial es comunicar los resultados de investigaciones, ideas, debates de manera clara, concisa y fidedigna. Según la UNESCO, en 1999, es el soporte por excelencia para la publicación de un trabajo científico. Otros autores, como Samar y Ávila,
plantean que el artículo científico es el informe escrito y publicado que describe los resultados originales de una investigación y se convierte en publicación válida o publicación científica primaria cuando se publica por primera vez y su contenido informa lo suficiente para que se puedan evaluar las observaciones. Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento. También busca fomentar el desarrollo de métodos experimentales innovadores. Se evidencia de esta manera en estas definiciones que el artículo científico debe estar basado en un trabajo científico, en una investigación que se ha desarrollado sobre un problema pertinente y que ha proporcionado nuevos conocimientos, enfoques, soluciones, modos de abordar problemas que se desean comunicar. Por tanto, si no se parte de esta base, no hay artículo científico. Bien lo describe Sarduy y colaboradores en el año 2014 cuando plantearon que la principal vía de comunicación formal de los resultados de la investigación científica continúa siendo el artículo científico publicado en revistas arbitradas, por lo que las revistas científicas son el medio de socialización con mayor prestigio entre los investigadores. Para la socialización de los resultados de investigación, históricamente las revistas científicas han constituido el medio fundamental para difundir estos conocimientos. Son depósitos obligados de la mejor literatura científica a escala mundial, evaluada y certificada por expertos. Esto sitúa los artículos científicos como puntos de referencia para dar a conocer los resultados de investigación e instrumentos de evaluación en los procesos de valoración de la actividad científica e investigativa de individuos, instituciones, áreas geográficas y áreas del conocimiento. Según Valenciano 2008, las revistas científicas pueden tener un alto grado de especialización y dedicarse a una materia o temática de una ciencia en particular, o por otra parte, pueden ser interdisciplinarias y abarcar a varias disciplinas científicas que procedan de diversos campos del saber. Las revistas son reflejos de la actividad científica desarrollada en las diversas disciplinas a lo largo del tiempo. Según la UNESCO en 1983, la revista científica es una publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Tiene un nombre distintivo, se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente. Su componente básico, el artículo científico, es un escrito en prosa de regular extensión, publicado como una contribución al progreso de la ciencia y el arte. Y junto a la función de difundir la ciencia, las revistas científicas cumplen otros importantes roles. Al mismo tiempo, la American Library Association define las revistas científicas como una publicación periódica que publica artículos científicos e información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado. Por otro lado, las normas ISO consideran que las revistas científicas son una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y contiene información general o información científica y técnica. De estas definiciones surge el objetivo de que todas las revistas científicas persiguen comunicar el resultado de las investigaciones realizadas por personas o equipos que se dedican a crear ciencia. En este sentido, otros autores plantean que las revistas científicas constituyen el medio más rápido para conocer los últimos avances sobre un campo específico del conocimiento, constituyen el mecanismo propicio para evaluar la actividad científica, permiten controlar y certificar la calidad de los resultados de investigación, es decir, su exactitud y novedad, y si se garantiza su accesibilidad, se transforman en un archivo público del conocimiento. Al mismo tiempo, son consideradas como los eslabones básicos en el proceso de transferencia y difusión de la ciencia y un instrumento privilegiado para la comunicación entre los investigadores. Las primeras revistas científicas de la historia aparecieron casi a la misma vez cuando en 1665 a ambos lados del Canal de la Mancha se publicaron las dos primeras revistas científicas, Journals d'Escavans en Francia
y Philosophical Transactions en Inglaterra. En aquellas publicaciones que se consideran pioneras a las actuales Nature y Science, Newton explicó en primicia que la luz estaba compuesta de colores elementales, y el padre de la microbiología, Leeuwenhoek, detalló cómo veía pequeños animales a través de los microscopios que él mismo fabricaba. De estas dos revistas, Philosophical Transactions ha mantenido una publicación continuada hasta nuestros días, por lo que es la revista científica de más antigüedad. Según el tipo de contribuciones, las revistas científicas pueden ser de 4 tipos. En un primer lugar pueden ser revistas de información, en donde se divulgan programas, ya sean científicos, técnicos, educativos, etc. Se divulgan además reuniones de interés científico o artículos breves que informan sobre personas destacadas en algún área de la ciencia y el arte. Pueden clasificarse también como revistas científicas primarias, en donde se publican los artículos científicos originales, revistas científicas secundarias o de resúmenes, en donde se recoge el contenido de las revistas primarias, y finalmente podemos encontrar las revistas científicas terciarias, que son revistas de progresos científicos o tecnológicos, en donde se publican informes resumidos de programas de investigación. Entre los roles de las revistas científicas en la comunicación científica, según Giordano 2011, podemos mencionar que construyen una base colectiva de conocimiento, comunican la información con velocidad y celeridad, validan la calidad de la información y construyen comunidades científicas. Paralelo a lo anterior, las revistas científicas han tenido un papel importante en la definición de las áreas de cada disciplina, en la conformación de comunidades de lectores, siendo actualmente el medio para reconocer y brindar amplia reputación a las cabeceras científicas que son autoridad en determinados campos científicos. Llegado a este punto, podemos mencionar entonces cuáles son los principales desafíos que se presentan en cuanto a la socialización de la ciencia. En este sentido, hemos considerado 3 grandes desafíos. 1, el vertiginoso avance de las ciencias. En segundo lugar, el perfeccionamiento constante de las revistas científicas. Y en tercer lugar, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hemos considerado estos 3 desafíos por ser los que día a día nos ponen a prueba en cuanto a la socialización de los resultados de la ciencia y que demandan de nuestra autopreparación para el desarrollo y perfeccionamiento de nuevas competencias. El constante y acelerado avance de las ciencias impone un primer gran desafío para la socialización de los resultados de la investigación científica. Cada vez es más necesaria la creación de equipos multi, inter y transdisciplinares para, desde una perspectiva de la investigación científica, enfrentar los diferentes problemas de la sociedad. Esto supone sortear la gran barrera que significa la formación disciplinar que hoy reciben los investigadores para, desde una mirada más holística e integral, afrontar esos problemas desde la perspectiva de la investigación científica y lograr socializar esos resultados en revistas cada vez más especializadas, incluso algunas de ellas resultando ser multi, inter y transdisciplinares. Otro elemento que forma parte de este primer gran desafío es lo referido a la pertinencia científica. Cada vez es más requerido en este proceso de socialización de los resultados de la investigación que los autores presenten elementos que justifiquen la problemática que se investiga, su actualidad y su novedad, elementos que justifican la pertinencia de la investigación y sobre todo que se evidencie sobre bases científicas que realmente esa investigación está contribuyendo a la solución de problemas reales. Un segundo desafío que se presenta en cuanto a la socialización de los resultados de la investigación científica es el perfeccionamiento constante de las revistas científicas. En este sentido, un primer elemento a tener en cuenta es la actualización sistemática de los índices de calidad que llevan a cabo todas las publicaciones científicas seriadas.
El desafío real consiste en enfrentar las mediciones actuales de la producción científica centradas en torno al ISI, Institute for Scientific Information, y por consiguiente enfocadas en indicadores como el factor de impacto. Entre las principales clasificaciones de impacto que precisamente usan el factor de impacto como medida de la producción científica se encuentran el Journal Citation Report, precisamente de ISI, el Simago Journal and Country Rank de Scopus y las métricas de CiteScore. Cada día son más las revistas que buscan posicionarse en las diferentes bases de datos para aumentar su visibilidad y con esto lograr mayores factores de impacto de las publicaciones que en ellas se socializan. Dentro de estas bases de datos, que no hablaremos de todas por cuestiones de tiempo y de objetivo, destacan las referidas al mainstream o corriente principal de la ciencia, entre las que encontramos la Web of Science y Scopus. Y adicionalmente a esta hemos decidido hablar brevemente sobre la experiencia de cielo, a la cual estamos denominando como corriente principal de la ciencia en Latinoamérica. En el caso de la Web of Science, esta es una base de datos que es propiedad de la empresa Clarivate Analytics. Es una colección de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas, es decir, la Web of Science no es en sí una base de datos, sino una colección de bases de datos y recoge información desde el 1900 hasta la actualidad. A través de la Web of Science se pueden identificar las revistas con más factor de impacto e influencia en las que un autor podría publicar. Se puede consultar información sobre artículos de alta calidad científica y en ocasiones los propios artículos. Se puede además identificar colaboradores y colaboradoras potenciales y hacer seguimiento de sus trabajos a través de las citas y analizar su valoración, el factor de impacto de las revistas en las que publica, el índice H y de su institución. En el caso de Scopus, es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier, de literatura de revisión por pares y contenido web de calidad, con herramientas para el seguimiento, análisis y visualización de la investigación. Scopus contiene más de 41 millones de registros, el 70% con resúmenes incluidos, tiene más de 18.000 títulos de 5.000 editoriales de todo el mundo, en 80% corresponde a publicaciones internacionales revisadas por pares y presenta actualizaciones semanales. Además, tiene más de 3 millones de papers o artículos de conferencias y congresos. Además de artículos y papers, contiene reseñas de libros, sitios web, patentes y otras publicaciones científicas. Además, contiene artículos impress de más de 3.500 revistas. Y posee sofisticadas herramientas de análisis y seguimiento de las publicaciones. Entre las últimas tendencias que hay con relación a la evaluación de impacto de las revistas científicas, encontramos los cuartiles. Es decir, hay una tendencia ahora como uno de los indicadores de medición de impacto de una revista, no referirse a su factor de impacto como tal, sino a el cuartil en el que se encuentra una revista. ¿Y qué es el cuartil? Bueno, pues el cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área. Es una medida de posición de una revista en relación con todas las de una misma temática. Por tanto, se obtiene al dividir en 4 partes iguales un listado de revistas ordenadas de mayor a menor índice de impacto, y cada una de estas partes será entonces un cuartil. Esto da una medida de posicionamiento de una revista científica. Por ejemplo, según la Web of Science, la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, que tiene un factor de impacto de 2.849, según algunas de las bases de datos de esta colección, está en diferentes cuartiles. Por ejemplo, si se analiza desde la base de datos del Science Citation Index Expanded en cuanto a la temática de Public, Environmental and Occupational Health,
esta revista está en el cuartil 2. Sin embargo, analizando esta misma temática, pero en el Science Social Citation Index, estaría en el cuartil 1. Y al hacer el análisis en la temática de Environmental Science, estaría en el cuartil 2. Sin embargo, cuando se utiliza esta misma clasificación de los cuartiles, pero desde la base de datos de Scopus, proporcionada por el CIMAGO Journal Reports, esta revista, en cuanto a la temática de salud, toxicología y mutagénesis, estaría en un cuartil 2. Por tanto, al referirnos a una revista en cuanto al cuartil que ocupa, deberíamos hacer referencia también a qué base de datos o a partir de qué base de datos es que se ubica en ese cuartil y en qué temática, porque como podemos ver, una revista puede estar en varios cuartiles al mismo tiempo en función de cuál es el indicador de análisis. Como comentaba, estaremos hablando brevemente sobre la experiencia de Cielo, que podríamos clasificar como corriente principal de la ciencia en Latinoamérica. Cielo es una base de datos de repositorios científicos en la que se prioriza el ámbito territorial latinoamericano. Tiene el foco principal en las matemáticas, la física, la tecnología, la biología y la medicina, aunque también incluye contenidos de artes y humanidades. La experiencia Cielo en el contexto latinoamericano ha impulsado un grupo importante de revistas científicas que permiten socializar los resultados de las investigaciones de los investigadores latinoamericanos en cualquier área de la ciencia. Un análisis comparativo del 2005 a la fecha muestra cómo ha ampliado cualitativamente y cuantitativamente el número de revistas científicas latinoamericanas que están indexadas en la base de datos Cielo, destacando países como Brasil, Chile, México y Colombia, con una producción por encima de las 100 revistas científicas. En el caso de Cielo, además de los tradicionales indicadores de impacto como es el factor de impacto, Cielo está promoviendo la almetría, es decir, indicadores que permiten medir la influencia que los trabajos científicos tienen en la sociedad como medidas complementarias al factor de impacto tradicional. Esto se sustenta en que hay muchas clases de impacto, no solamente los bibliométricos, pues la ciencia tiene repercusiones en la economía, la política, en investigaciones, en el público en general y en la sociedad. Por tanto, los principales interesados en estas métricas, por lo general, son los propios autores, lo cual tiene sentido, pues es de esperar que ellos quieran indicadores sobre si lo que han escrito está obteniendo la atención del público y en qué medida. Por tanto, desde el punto de vista práctico, los editores de revistas académicas que proporcionan las almetrías están dando un servicio personal a los autores. Un segundo elemento en cuanto a este desafío es el dominio de la lengua inglesa. El dominio de la lengua inglesa, especialmente en las revistas académicas más prestigiosas, supone un desafío diferente para los investigadores que no tienen conocimientos de escritura en inglés. Así, cualquier investigador está familiarizado con la presión de publicar en revistas internacionales, pero cuando se trata de hablantes no nativos de inglés, el desafío adicional de escribir trabajos en un idioma que no se domina bien aumenta esta presión. Hoy en día, el inglés es conocido como la lengua franca de la ciencia global. Su predominio en la socialización de la ciencia internacionalmente es evidente por el hecho de que la mayoría de los investigadores no considerarían la publicación de sus mejores trabajos en ningún otro idioma que no sea el inglés. Incluso, algunos conocedores del tema e investigadores asumen por defecto que publicar en una revista internacional se refiere a hacerlo en una revista en inglés. Sin embargo, esta situación es relativamente reciente. Hasta mediados del siglo XX, el alemán y el francés tenían un estatus similar al inglés en una serie de disciplinas. Por ejemplo, las obras más influyentes de Albert Einstein fueron publicadas en alemán. Sin embargo, a medida que la investigación se ha ido globalizando, el reto de cómo tratar el inglés como una barrera para el compromiso con la comunidad científica se ha mantenido.
Esta barrera es muy real para los autores que carecen de vocabulario para presentar en inglés los hallazgos de sus investigaciones. En un informe de una encuesta a gran escala que Editage publicó en 2018, alrededor del 76% de más de 7.000 investigadores, principalmente de Corea del Sur, China, Japón y Brasil, informaron haber experimentado dificultades moderadas o extremas para escribir en inglés. Ciertamente, no basta con tener hallazgos importantes, a menos que sean comunicados de manera comprensible. Pero cuando el destino de un artículo depende de su calidad gramatical y lingüística, más que de su mérito, uno puede imaginar la carga adicional que supone para los autores que no dominan el inglés. Con relación a estos dos elementos, debemos decir que es necesario que se tome conciencia del significado que tienen los indicadores actuales con que se evalúa el trabajo científico y el idioma que impera en su escritura. Toda la crítica que existe respecto a los indicadores de impacto y la hegemonía del idioma inglés ha motivado la consolidación de importantes iniciativas regionales como la TINDEC y Cielo, que no solo apuntan a mejorar los actuales indicadores cuantitativos para evaluar la ciencia de la región, sino también a mejorar la interpretación que se haga de ellos, considerando las diferencias que existen entre las grandes y pequeñas revistas, los diferentes idiomas y las necesidades de desarrollo que tiene cada disciplina. Un tercer elemento que sostiene este segundo desafío en la socialización de los resultados de la investigación científica es lo relacionado a las competencias de redacción científica. Entre las causas que más limitan a los profesionales a realizar publicaciones científicas está el poco conocimiento práctico que tienen de los requisitos para redactar textos científicos. En el diseño curricular de la mayoría de las carreras profesionales no se incluyen asignaturas algunas que favorezcan la redacción de dichos textos. Esta situación trae por consecuencia que investigaciones de gran importancia no resulten publicadas por dos razones fundamentales. Uno, la falta de motivación de los profesionales hacia esta actividad o el rechazo editorial del manuscrito elaborado. Esto último, por supuesto, genera en el autor una frustración intelectual de tal magnitud que lo lleva a abandonar sus propósitos iniciales. Realmente esta es una problemática que debe conducir a un análisis por parte de las instituciones, fundamentalmente en el campo educativo de las instituciones de nivel superior, pues se está comprometiendo el encargo social de los profesionales. Pues de manera general, se desea que los futuros profesionales sean capaces de comunicar a sus colegas y sociedad en general el fruto de sus investigaciones. Una investigación que no se publique no causa impacto ni en la ciencia de su tiempo ni en la humanidad. Para hacer frente a este desafío ofrecemos algunas sugerencias. En primer lugar, potenciar la formación y desarrollo de competencias de redacción desde los primeros niveles de enseñanza, ya que el conocimiento se construye escalonadamente y si desde los primeros años de vida escolar se sientan las bases, se logrará entonces un mayor desarrollo de estas habilidades en niveles superiores. Sistematizar el desarrollo de estas competencias en los niveles siguientes de enseñanza a través de actividades curriculares y extracurriculares que se diseñen en las diferentes carreras. Favorecer la incorporación al currículo de todas las carreras de nivel superior, un espacio para asignaturas que tributen a las competencias de redacción científica. Aprovechar las posibilidades de la enseñanza posgraduada en función de estos temas, como por ejemplo la experiencia que hemos desarrollado con la Consultoría Educativa Especializada de Perú, de la cual estamos celebrando su 7º aniversario, con la cual hemos establecido una alianza estratégica y hemos elaborado e implementado un programa académico para impulsar la socialización de resultados de investigaciones de docentes e investigadores peruanos a través de este programa académico. Este programa que inició en marzo del presente año y que se han organizado 6 grupos de asesoría que ha permitido a la fecha tener un artículo publicado, 6 artículos aceptados ya en las revistas en las que fueron enviados para su publicación. Hay 4 artículos que ya están en proceso de arbitraje y otros 7 fueron enviados a las respectivas revistas y están en espera de la asignación de sus árbitros para el proceso de evaluación por pares.
y además hay actualmente 31 artículos en confección. Es decir, esta es una modesta propuesta de cómo desde la enseñanza posgraduada se puede contribuir a los temas de redacción científica. La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la Internet es uno de los grandes desafíos en la socialización de los resultados de la investigación científica. Estos, además de constituirse en la expresión más importante del nuevo paradigma tecnológico, parecen ser una de las mejores herramientas para poder vincular a los científicos con el público en general. La diversidad de tecnologías y la amplitud de Internet en cuanto a red es tan amplia que inicialmente han brindado un soporte importante a los investigadores en la medida que plantean una opción de publicación diferente. Los catálogos digitales de bibliotecas, los buscadores especializados en ciencia y tecnología, las publicaciones electrónicas periódicas de sistemas informativos en línea son algunos de los ejemplos de fuentes que deben ser explorados de manera eficiente. La información que circula por la red, además de ser diversa, ha seguido previamente un proceso que amplía su valor y que se va configurando desde su creación, publicación y revisión. En sus inicios, la aplicación de la web a la ciencia estuvo caracterizado por el uso de blogs. Sin embargo, son las redes sociales las que poseen un peso indiscutible en la web social. Las redes sociales académicas como ResearchGate, LinkedIn, Academia, Mendeley, MyScienceWork, entre otras, han experimentado un gran auge en los últimos años, según las investigaciones desarrolladas por Martorell y Canet en 2013. Su impacto ha fomentado espacios que promueven la visibilidad de la actividad científica y académica. En este sentido, iniciativas como ORCID y Publón, desarrolladas para visibilizar los resultados de investigación y tratar de darle solución al control de autoridades, son algunas de las herramientas que se ponen a opción de los investigadores. El uso de las tecnologías no solo constituye un desafío, sino que en los tiempos actuales estos se convierten en nuevos escenarios para la socialización de los resultados de las investigaciones científicas. En la actualidad, con una pandemia global que arrasa en el mundo y obliga a las personas a trabajar desde casa, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones han constituido este nuevo escenario para la socialización de las investigaciones, fundamentalmente a partir de los seminarios web, que han experimentado un resurgimiento en popularidad y uso en todo el mundo. En la última década, específicamente en los últimos meses, los seminarios web se han convertido en un elemento básico para generar oportunidades y cautivar a grandes audiencias en línea. Son los seminarios web eventos, presentaciones de video, talleres, seminarios, sesiones de capacitación o conferencias que se realizan y se imparten en línea mediante el software de seminarios web. Lo que hace que los seminarios web sean efectivos es que son una forma de comunicación bidireccional en la que los asistentes y los presentadores brindan, reciben y comparten información entre sí en tiempo real. En este nuevo escenario, el desarrollo de seminarios web y eventos científicos online ha cobrado mayor relevancia sin dejar de lado el rol que desempeñan las revistas científicas en la socialización de los resultados de investigación.